Hola chicos, bueno, les grabo este video porque en esta oportunidad no voy a poder estar justo en el horario de clases con ustedes. El tema de hoy, digamos que comenzarnos hoy, es la cinemática, ¿sí? Que sería dentro del programa la unidad número 2. Y se trata sobre el estudio del movimiento de los cuerpos. A esta unidad la vamos a ver en varias clases. Por eso acá les dice primera parte. Bien, bueno, acá estaría definido qué es lo que nosotros vamos a abarcar dentro de esta unidad y digamos cómo lo vamos a hacer, ¿no? Primero, a tener en cuenta, digamos de arranque, ¿no? Es el modelo que vamos a usar. ¿Esto qué significa? Que nosotros vamos a estudiar el movimiento de los cuerpos, pero a ese cuerpo que se mueva y que vamos a describir su posición, su velocidad, hacer todas las variables que esto involucra, nosotros lo vamos a tomar como si fuera un punto que se está moviendo. Es decir, que no vamos a tener en cuenta la forma que tiene, el tamaño, o sea que para nosotros va a ser lo mismo que se mueve un camión o que se mueve un caracol o una hormiga o una persona, ¿sí? Entonces, nos independizamos o simplificamos las cosas, digamos, a tal punto de considerar este cuerpo que se está moviendo como un punto. Y ese sería el modelo de partícula. Tampoco nos interesa si cuando se mueve va rotando, por ejemplo, una pelota, tampoco nos interesa. Entonces nosotros hacemos esas simplificaciones para enfocarnos en algunas cuestiones, digamos, de ese movimiento. Entonces de eso vamos a ver las características que tiene, qué ecuaciones, y esas ecuaciones que nosotros obtengamos, qué restricciones, o sea, dónde van a funcionar, bajo qué condiciones van a funcionar y bajo qué condiciones no. Bueno, acá dentro, en esta parte, digamos que vamos a estudiar a la cinemática en una dimensión, vamos a ver el movimiento rectilíneo uniforme, el rectilíneo uniformemente variado, que seguramente han escuchado, y en la parte 2 vamos a ver el movimiento de proyectiles, el circular y el relativo, que ya sería no en una línea, sino en el plano. Bueno, ¿de qué manera vamos a hacer este estudio? ¿Sí? Primero, en esta presentación, yo lo que les voy a dar, o lo que les voy a definir, son las magnitudes que están involucradas cuando nosotros estudiamos el movimiento. ¿Sí? Y vamos a tomar, en este caso, un movimiento particular que va a ser en línea recta. Y en el caso mío, vamos a resolver problemas y en la práctica con los profes, Diego y Rubén, también en el trabajo práctico 2 y trabajo práctico 3. Bueno, arrancamos entonces. En el caso de la cinemática, como les decía, es el estudio del movimiento, porque justamente en griego, cinema significa movimiento. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estudiamos física, ¿sí? Esta, digamos, se divide en distintas partes para hacer, digamos, el estudio de ciertos fenómenos como en forma más ordenada, ¿no? Entonces, esta parte que estudia el movimiento de los cuerpos se llama mecánica y dentro de esta está la cinemática y la dinámica. En el primer caso, se estudia el movimiento sin tener en cuenta quién lo produce.
Y en el segundo caso ya incluimos a las fuerzas dentro de la descripción de ese movimiento. Y eso lo veremos un poquito más adelante. Bien, entonces comenzamos, como les decía, a describir las variables, las magnitudes, digamos, que van a aparecer y que nosotros necesitamos para describir el movimiento. Fíjense que acá en este gráfico yo tengo una pelotita, un punto, un objeto que ya dijimos que podía ser cualquier objeto que sea móvil, digamos, considerando acá el movimiento, el modelo de partículas, ¿sí? En un momento, por ejemplo, si estamos acá, esto se mueve en una trayectoria que está marcada acá con esta gráfica, y en esta posición en particular, fíjense, yo la puedo describir a través del vector R. Ese vector R tiene coordenadas X y Z de acuerdo a las distintas direcciones marcadas por los versores I, J, K. ¿Sí? Entonces, esa va a ser una posición particular o podría ser inicial. Entonces, cuando yo me refiera a que quiero estudiar, supongamos, el movimiento de una mosca en 3 dimensiones, entonces, ¿qué voy a hacer? Inmediatamente voy a definir lo que se llama un sistema de referencia, que en este caso, como el movimiento es en el espacio tridimensional, necesito 3 ejes de coordenadas. Y con el vector R yo ubico, por ejemplo, la mosca en un determinado momento particular, con las coordenadas X y Z. Si estamos estudiando el movimiento de una pelota, supongamos, cuando yo la tiro en la cancha, el saque de arco del arquero, ¿sí? Suponiendo que la pelota sube y baja, ¿no es cierto?, y cae en la cancha, ese movimiento ya va a necesitar 2 dimensiones o 2 ejes para describirlo, ¿sí? Porque ahí la pelota haría una trayectoria o dibujaría una trayectoria parabólica, y para poder ubicar cada puntito de esa trayectoria voy a necesitar 2 coordenadas, la X y la Y. Ahora, si yo tiro una pelota para arriba verticalmente o dejo caer algo, lo tengo en mi mano y lo dejo caer, ¿sí? Todo el movimiento, digamos, se describe a través de una trayectoria recta, para lo cual yo voy a necesitar un solo eje. Con ese me basta para poder describir las distintas posiciones que va tomando, en este caso, eso que yo arrojo para arriba o que dejo caer. ¿Sí? Esto es lo que se llama un sistema de referencia. Entonces, eso es muy importante y es fundamental colocarlo o tenerlo presente al inicio de cada estudio, ¿no?, o problema que nosotros tengamos. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, si el movimiento es en una dirección, me hace falta un eje. Si es en el plano, 2 ejes para ir ubicando las distintas posiciones. Y si es en el espacio, voy a necesitar 3 ejes, como en el gráfico que ven acá. Acá yo lo elegí a propósito con las 3 dimensiones para que sea más abarcativo. Igual nosotros, en los movimientos que vamos a estudiar y que les describí en la diapositiva anterior, no vamos a realizar un movimiento en 3 dimensiones, no vamos a estudiar el movimiento en 3D. Vamos a llegar hasta 2 dimensiones. ¿Sí? Bueno, entonces la trayectoria, como ven acá, es la sucesión de puntos por donde pasa ese móvil, ¿no? Y la posición en particular sería esta marcada
acá con el vector R. En este caso necesitamos 3 coordenadas para poder ubicar esa determinada posición del cuerpo o de lo que se está moviendo. Bien, entonces, una magnitud importante, digamos, que me permite describir el movimiento es lo que se llama el desplazamiento. Desplazamiento. ¿Sí? Entonces, miremos acá en el gráfico. Yo tengo el móvil que está marcado con esta pelotita azul, que va describiendo una trayectoria curva, como la que está ahí en la figura, y en un determinado momento, t igual a t1, fíjense, involucramos ahí el tiempo, ¿no es cierto? Está en la posición R1. Y posteriormente, más adelante del tiempo, se ubica en esta otra posición R2. Entonces, ¿cómo se define al desplazamiento de esa partícula? Como la diferencia entre el vector posición final, que sería el R2, menos el vector posición inicial. Ese sería el desplazamiento. Y se denomina con la letra griega, este triangulito, que sería la delta, delta R. ¿Sí? Desplazamiento, en este caso en el espacio, sería posición final R2 menos posición inicial R1. Este desplazamiento, fíjense, es la resta de dos vectores, por lo tanto, lo que voy a obtener también es un vector. Miren acá una diferencia importante, que no es lo mismo hablar del desplazamiento que de la distancia que se recorre. Fíjense que este puntito azul, para llegar de la posición 1 a la 2, describe una trayectoria curva, ¿verdad? Que puede haber ido dar un rulo acá, una vueltita, dos rulitos y recién llegar acá. Para el caso, el desplazamiento va a ser el mismo. Es decir, que el desplazamiento tiene en cuenta la posición final y la posición inicial de esta partícula que estamos estudiando. ¿Sí? Y no es lo mismo que la distancia que se recorre. Acá yo suelo darles un ejemplo de salir de la casa y vamos a dar una vuelta a la manzana y volvemos al mismo lugar. Yo puedo decir ahí el desplazamiento, si tomo un sistema de referencia cualquiera, mi posición inicial y mi posición final van a ser las mismas. Entonces, cuando yo haga esta resta, es decir, cuando calcule el desplazamiento, voy a obtener como valor 0. Sin embargo, la distancia que yo recorro al dar una vuelta a la manzana no es 0, es decir, si tomamos cada cuadra como 100 metros, serían 400 metros. Entonces no es lo mismo. Primera aclaración. Bien, entonces, para que quede claro, el desplazamiento es una magnitud de tipo vectorial porque se obtiene de la resta de dos vectores también. Y vamos a medir al módulo de este desplazamiento en el sistema internacional en metros. Ustedes saben que si estamos hablando de desplazamientos más pequeños o más grandes, tenemos los múltiplos, submúltiplos y múltiplos. ¿Sí? Es decir que, llegado el caso, se usará alguno de esos. Bien, ahora, ¿qué pasa si nosotros en este desplazamiento incluimos al tiempo? Es decir, que yo acá, en este ejemplo que tenemos, esta pelotita
que está en una determinada posición, en un determinado tiempo, y posteriormente, un tiempo después, está en esta otra posición. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta el desplazamiento y a su vez el tiempo en que fue realizado ese desplazamiento, vamos a estar hablando de la velocidad media o promedio. ¿Ven? Es decir, tenemos en cuenta el desplazamiento, ¿sí?, el cambio que hubo de posición, y a su vez lo dividimos en el tiempo que transcurrió para llevar a cabo ese desplazamiento. Eso es lo que se llama velocidad promedio. Fíjense que esto matemáticamente sería el producto de un escalar, que es 1 dividido en delta t por un vector. Un escalar por un vector da como resultado otro vector. Entonces esa velocidad promedio es una magnitud vectorial. ¿En qué unidad se mide? Si el desplazamiento se mide en metros y el tiempo en segundos, la velocidad media o promedio se va a medir en metros por segundo. Vuelvo a repetir acá que este triangulito significa variación o intervalo de tiempo, ¿sí? Bien, entonces una cosa importante acá es que cuando yo calculo una velocidad promedio, estoy teniendo en cuenta como información, de acuerdo acá al dibujito, la posición inicial y la posición final. Es decir, que a mí, ¿qué pasó acá en el medio entre esas dos posiciones? No me interesa por el momento. O sea, no está participando porque no estoy hablando nada, no tengo ningún dato, información, nada sobre lo que pasa entre esas dos posiciones. Solo tomo posición inicial, lo cual me da el desplazamiento y el tiempo en que se ha llevado, que ha tardado, digamos, en realizar ese desplazamiento. Eso tiene en cuenta la velocidad media o promedio. Bueno, ¿qué pasa si yo necesito información adicional? Es decir, que no me basta solo con saber qué pasa en el inicio y en el fin, sino que yo necesito a cada instante información acerca de cómo ha ido cambiando el desplazamiento en función del tiempo. Entonces ahí aparece o se define, ¿no es cierto?, para estos casos, lo que llamamos velocidad instantánea. ¿Sí? Cuando yo ya quiero, ya es como decir, me meto un poco más ahí en cada momento, en cada punto, o tramito, digamos, de esa trayectoria. Entonces, ¿qué hacemos? Y para ir teniendo información de cómo está cambiando ese desplazamiento en el tiempo a cada momento, ¿sí?, lo que vamos a hacer es achicar el intervalo de tiempo en el que yo considero cuál es la posición inicial y la posición final. Es decir, voy a calcular el desplazamiento en un intervalo de tiempo cada vez menor. Es decir, que voy a hacer tender a cero el intervalo de tiempo, ¿sí? Y acá va a aparecer lo que ustedes vieron de análisis matemático, que es la operación límite. Es decir, que yo a la velocidad promedio, que era el desplazamiento en el tiempo, la voy a llevar al límite, al intervalo de tiempo en el que yo estoy considerando esa velocidad promedio. Entonces lo que vamos a obtener de esa manera es lo que se llama una velocidad instantánea. Ustedes saben que cuando yo considero de esta manera, o sea, tengo esta operación límite en dos variables,
dos magnitudes que varían, ¿sí? Aparece la operación derivada, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que la velocidad instantánea sería la derivada del desplazamiento respecto del tiempo, ¿sí? O lo mismo, decir que la velocidad instantánea es la tasa, digamos, la variación de la tasa, digamos, temporal, del desplazamiento, está bien, tasa temporal del desplazamiento, o sea, cómo está cambiando el desplazamiento en definitiva en cada momento, ¿sí? Eso sería la velocidad instantánea. Entonces, ¿dónde estarían? Acá no me aparecen los vectores de velocidad, tanto promedio como instantánea, pero los vamos a repasar aquí. Fíjense, si nosotros acá definimos que la velocidad promedio es el desplazamiento dividido en el tiempo, en el intervalo de tiempo, ¿sí? Esa velocidad promedio va a ser un vector, como dijimos, que va a estar en la misma dirección del desplazamiento. Acá, sobre el vector desplazamiento aparece el vector velocidad promedio, ¿sí? Ahora, si yo voy acercando los dos puntos, como dijimos, T2 lo acerco hacia T1 o hago tender a 0 el tiempo en que voy evaluando ese desplazamiento, ese vector que está sobre ese vector velocidad promedio que está sobre el vector desplazamiento, va a llegar a ser en el límite tangente a la trayectoria. Acá. Tangente a la trayectoria que va describiendo ese modo. Entonces, a esa velocidad se le llama velocidad instantánea. Bien, bueno, acá, si nosotros tomamos la escritura del vector desplazamiento R, ¿sí? En cada eje, ¿sí? Y aplicamos derivada, como dice aquí, fíjense que vamos a tener que esa velocidad instantánea tiene tres componentes también. Así como el desplazamiento tiene tres componentes, si yo evalúo ese desplazamiento en el tiempo, voy a tener tres componentes también de velocidad, ¿sí? Es decir, que esa velocidad instantánea, ¿sí? Y también la velocidad promedio, por ende, van a tener tres componentes, es decir, que van a estar representadas también en el espacio, usando la nomenclatura de versores en este caso. Cuando nosotros estudiemos el movimiento en una dimensión, vamos a usar uno de estos tres. Por ejemplo, si estamos hablando de un auto o de una moto que va en línea recta, usaremos el primer término. Si hablamos de un cuerpo que yo arrojo una pelota hacia arriba en línea recta o que dejo caer una piedra en línea recta hacia abajo, voy a usar el término del medio, ¿sí? Y si hablo, por ejemplo, de la pelota que se mueve en la cancha cuando la saca el arquero, ya voy a necesitar dos términos, o sea, X e Y, porque el movimiento va a ser en el plano. Nunca vamos a llegar a usar los tres, en este caso, como les decía, porque no vamos a estudiar el movimiento en el espacio. Pero igual, de la forma que lo define acá, esto lo he tomado ya, que está, les digo, del autor Resnick, lo definimos ya para cualquier dimensión y luego nos vamos achicando de acuerdo
al movimiento que estemos estudiando en particular. Entonces, esta sería la velocidad instantánea en cada eje, ¿no? O cada componente de velocidad. Sería lo mismo. Bien, una aclaración también es que no hay que confundir a la rapidez con la velocidad. Cuando yo hablo de rapidez, fíjense a qué es igual. Es igual a la distancia total recorrida sobre el tiempo en que se lleva a cabo. No estoy hablando acá de direcciones, no estoy involucrando direcciones. Entonces la rapidez no es un vector, ¿sí? Es un escalar. Tiene en cuenta cuántos metros se recorrieron, no interesa para dónde, sino cuántos metros en total y el tiempo en que se ha llevado a cabo. Acá, como para que quede ejemplificado, ¿ven? Les da el velocímetro del auto. ¿Ves? Cuando yo voy manejando, ese valor o ese número que yo veo está hablando de la rapidez del auto, pero no de la velocidad, porque en ningún momento me está diciendo hacia dónde va el auto, o por lo menos los autos tradicionales, ¿no? Bueno, acá en este gráfico, este ya está tomado del libro Szymanski, lo traje a colación porque acá se ve un poco mejor ya este proceso de velocidad, el proceso del límite cuando yo paso de tomar una velocidad promedio a una velocidad instantánea. Fíjense qué es lo que yo tengo en los ejes, ¿sí? X en el eje vertical y tiempo en el eje horizontal. Acá, al costado del eje vertical, se ve un gráfico, una ayuda, digamos, de qué movimiento estamos estudiando. Sería de un auto que está tomando, en este caso, de la posición 1 a la posición 2. ¿Sí? Punto 1, punto 2. Fíjense que la posición 1 no arranca de 0, tiene un determinado valor entre 0 y 100, y la posición 2 es hasta antes de los 300 metros. Bueno, ese recorrido, fíjense que es en línea recta. Bien, entonces, el punto 1 sería la posición para un determinado tiempo. Y el punto 2, la posición para otro tiempo posterior. Entonces, como habíamos visto en la definición de desplazamiento, tenemos en cuenta la posición final, la posición inicial, hacemos la resta y dividimos en el tiempo. Y eso nos da la velocidad promedio. En este caso, fíjense que acá se ve ya claramente que esa velocidad aparecería sobre esta secante a la curva. ¿Sí? Porque cuando yo me muevo en una sola dirección, para sacar el desplazamiento, en esa dirección, que en este caso sería en el eje X, resto los desplazamientos x2 menos x1 y divido en el intervalo de tiempo en el que se ha realizado ese desplazamiento. Ahora, ¿qué pasa si yo voy aplicando esto de achicar el intervalo de tiempo en el que yo tomo ese desplazamiento? ¿Ven? Acá se va viendo en esta secuencia ABC que esa recta cuya pendiente me indicaba la velocidad promedio y era secante a la curva, se va transformando en recta tangente a la curva. Y justamente esto sería, fíjense que dice la pendiente de esa recta tangente sería la velocidad instantánea.
Acá en este gráfico, si ustedes lo quieren ver con detalle, se trata de un problema, por eso es que figuran números, ¿no? Lo pueden ver, ya les voy a indicar las páginas de este libro que es el CIRSE Más. Yo lo que quería nada más que se viera, en este caso, es cómo es que yo paso de esa recta tangente, que es la velocidad, la pendiente de esa recta es la velocidad promedio, a la recta secante, cuya pendiente es la velocidad promedio o media. Cuando hago tender el intervalo de tiempo a 0, pasa a ser recta tangente a la curva, es decir, que la toca la curva en un punto. Y la pendiente de esa recta tangente es lo que me representa la velocidad instantánea. Bien, bueno, hasta ahora, haciendo un pequeño repaso, tomamos aire, estudiamos, digamos, o definimos en este estudio de la cinemática dos magnitudes. Una que es el desplazamiento y otra que es la velocidad, tanto media o promedio como instantánea. Y esa velocidad me mide, o es la tasa de cambio temporal, digamos, de los metros, ¿no? De ese móvil en particular. Ahora vamos a incluir a una tercera magnitud, que es la aceleración. Y aparece una aceleración cuando le pasa algo a la velocidad, o sea, cuando hay un cambio respecto del tiempo, ¿no? Y eso se da en un determinado tiempo, de la velocidad. Puede, fíjense, como la velocidad dijimos que es una magnitud vectorial, ese cambio puede ser en la magnitud o en la dirección. En cualquiera de los dos casos, si hay un cambio, va a haber lo que nosotros llamamos una aceleración, ¿sí? Y esto va a ser medido en el tiempo, ¿no? Entonces, de la misma manera que definimos la velocidad promedio y la velocidad instantánea, haciendo una analogía, ¿sí? Vamos a definir la aceleración promedio, ¿sí? Es decir, que yo voy a tomar dos puntos en particular y voy a evaluar qué velocidad hay en esos dos momentos, los tiempos, y voy a restar la velocidad final menos la velocidad inicial, eso significa delta v, cuánto ha variado la velocidad, y la voy a dividir en el tiempo en que se ha tardado esa variación, o el tiempo que ha transcurrido desde una velocidad a la otra. Entonces, haciendo esa división, ese cociente entre cuánto cambió la velocidad respecto al tiempo, lo que se obtiene es una aceleración promedio. Acá, de la misma manera que vimos con la velocidad promedio, tiene en cuenta los puntos iniciales y finales. O sea, ¿qué pasa con la velocidad al inicio y al fin? Y no se preocupa de ver qué pasa con la velocidad en el intervalo, en el transcurrir de esos dos puntos. En cambio, en la aceleración instantánea, ya sí, achicamos ese intervalo de tiempo, lo hacemos tender a 0 y aparece nuevamente el concepto de derivada, o de estudiar, digamos, una magnitud respecto al tiempo a cada instante. Y eso sería la aceleración instantánea. Acá está aclarado también qué significa ese delta v, ese triangulito, no confundir. Es una variación de la velocidad final menos velocidad inicial.
Bueno, y de la misma manera que la velocidad promedio era la derivada del desplazamiento respecto al tiempo, la aceleración, la velocidad instantánea, perdón, la aceleración instantánea también va a ser la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Si esa velocidad tiene tres componentes, bueno, voy a tener también un vector aceleración en las tres dimensiones. Aceleración en X, en Y y en Z, viendo la variación de la velocidad de cada eje respecto al tiempo. Bien, la unidad para la aceleración sería metros dividido en segundos al cuadrado. ¿Por qué? Porque yo tengo velocidad, metro por segundo, dividido en tiempo, que es segundo. Eso hace que el tiempo se me vaya al cuadrado. Bueno, acá de la misma manera lo he traído al gráfico, pero ahora fíjense los ejes. Velocidad, tiempo. Una determinada posición, evaluamos qué velocidad tengo, en este caso V1, y en una posición posterior, en un tiempo posterior, tengo una velocidad V2. Entonces, si yo tengo en cuenta solamente las velocidades en los puntos, en estos dos puntos, P1X, V2X, no me interesa qué es lo que pasa en el medio, estoy trabajando con la aceleración promedio o medio. En este caso, fíjense que como está marcado en un eje, ¿sí? Ya estamos particularizando, por ejemplo, para el movimiento en una dimensión. Como ejemplo, una moto. Supongamos, la moto va viajando en línea recta en un determinado tramo de la ruta y en un momento tiene una velocidad y como no hay nadie o como quiere agarrar por ahí, ver el semáforo que se está por cambiar, aumenta la velocidad. Bueno, y en un determinado momento posterior tendrá una velocidad mayor, por ejemplo. Entonces, si yo evalúo cómo cambió la velocidad entre esos dos puntos y lo divido en el tiempo, en ese intervalo en que se produjo el cambio, lo que voy a tener es la aceleración media o promedio. Ahora, si yo ese intervalo de tiempo, ¿ven? Lo voy achicando, o sea, no tomo un tiempo tan grande, o sea, tan separado de T1 a T2, sino que lo achico, lo voy disminuyendo. Matemáticamente sería hacer tender ese delta T a cero. Entonces esa recta, ese cante a la curva esta que me indica la velocidad, que es la verde, pasa a ser una recta tangente a esta curva. Entonces esa pendiente, digamos, de esa recta me representa la aceleración instantánea.